¿Qué tal, chicos? Buen día a todos. En esta ocasión vamos a mostrarles cómo hacer sumas y restas de expresiones algebraicas. ¿Ok? Aquí tenemos algunos casos, ¿sí? Como observan, son casos diferentes precisamente para entender bien cómo funciona este tipo de operaciones. ¿Ok? Primero que nada debemos de tener algo bien claro. En estas operaciones nos vamos a encontrar diversas letras, ¿sí? Combinadas con números. Estos números pueden ser números enteros o pueden ser fracciones, y en algunos casos se van a encontrar hasta valores decimales, o sea, un valor entero con un decimal, o simplemente decimales. Debemos de tener bien claro lo siguiente, ¿sí? Estos numeritos que van delante de las letras tienen un nombre, ¿sí? Se les conoce como coeficientes. En algunos casos los conocemos como coeficientes numéricos, ¿sí? Y es obvio, estamos hablando de números, ¿ok? Y estos van a ir acompañados de letras, ¿sale? En álgebra, obviamente, las expresiones siempre van a ir acompañadas de letras. Bueno, ahora, lo que debemos de tener bien claro es lo siguiente. Para que yo pueda sumar o restar expresiones algebraicas, ¿sí? Debemos de tener términos semejantes. En álgebra, ¿qué es esto de términos semejantes? Los términos semejantes son aquellas expresiones que tienen las mismas letras o la misma letra y además también tienen el mismo exponente. Recordemos, este numerito dijimos que se llama coeficiente, ¿sale? Esta va a ser mi letra o mi literal, y aquí arribita en la parte superior derecha vamos a tener un simbolito, un numerito, que puede ser cualquier número que ustedes ya conocen, entero, positivo, negativo, fracción o lo que sea. Regularmente van a ser números enteros, como en este caso. En estas expresiones, esta m no tiene ningún exponente. Ese exponente, ¿sí?, va a valer 1. Y siempre debemos de recordar esto. Si no hay exponente, este vale 1. Y obviamente en otros casos vamos a tener diversos exponentes, ¿sale? Algunas letras van a tener, otras letras no van a tener, ¿ok? Entonces, según lo que dijimos, términos semejantes son las expresiones que tienen la misma letra o las mismas letras y además tienen los mismos exponentes. Observen aquí, a al cubo o a la 3 igual aquí, b al cuadrado o b a la 2, aquí tenemos b al cuadrado y b a la 2, y en este caso tenemos c, y aquí solo está c con el exponente 1 que no se escribe, ¿sí?, pero se encuentra ahí. Ahora, lo fácil de esto es que solo tenemos que sumar o restar los coeficientes. Recuerden que los coeficientes son estos numeritos que tenemos aquí. Entonces, estos numeritos son los que vamos a sumar o restar según el signo que tenga cada expresión. Aquí el 2 tiene un menos, aquí el 5 tiene un más, aquí el primer término no tiene signo, pero sabemos que si no tiene signo es positivo. Entonces, resolviendo la primera expresión, ¿sí?, que ya observamos que son términos semejantes porque todos tienen una letra m, entonces hacemos solo esta operación con los coeficientes. En este caso, 3 más 5, que me da 8, y ese 8, si le resto 2, me da 6. Entonces, mi resultado, en este caso, sería 6, y la letra o las letras solo se pasan tal cual, ¿sí? Si tienes m, se pasa a la m. Si tienes x, se pasa a la x. Si tienes cualquier otra letra, ¿sí?, solo vas a escribir la letra o las letras que tengan cada uno de tus términos. ¿Ok? En el siguiente caso, pues observamos lo mismo. Tengo XY, tengo XY, tengo XY. Entonces, hago la misma operación. 4 menos 2 me da 2. Y ese 2, si yo le sumo 3, me da 5. Entonces aquí tengo 5. Y la X y la Y, volvemos a lo mismo. Solo se recorre. ¿Ok? Entonces observen que realmente es muy sencillo. No importa cuántos términos tengan. En esta ocasión yo solo usé 3 términos. Aquí tengo 1, 2, 3. Pero si ustedes tuvieran 4, o 5, o 10, o 20, o los que tuvieran, ¿sale?, van a hacer exactamente lo mismo. Solo van a sumar o restar los coeficientes. ¿Ok? Y su letra o letras van a pasar tal cual. Seguimos con el siguiente ejercicio. Observen que aquí tenemos a al cuadrado b menos 6a al cuadrado b más 5a al cuadrado b. Observamos que este no tiene ningún coeficiente, pero
también funciona igual que el exponente. Dijimos que el exponente, si no tiene, vale 1. El coeficiente también. Si no hay, debemos de entender que vale 1. No se escribe. No se escribe ni el exponente 1, que sería escribir un 1 aquí, ¿sale? O bien escribir como coeficiente 1. Esto no se lo van a encontrar en la mayoría de los casos, pero deben de recordarlo porque es importante. Es parte de la operación. Entonces este 1, aunque no se escribe, ¿sí? Yo tendría 1 menos 6, que me da menos 5, y ese menos 5 más 5 me da 0. Entonces yo tendría 0 al cuadrado b. ¿Sí? Al tener un 0, el 0 es el coeficiente y el 0 está multiplicando a las demás literales o a estas literales. Por lo tanto, ustedes saben que todo lo que multiplicamos por 0 me da 0, por lo tanto el resultado final sería simplemente 0, sin literales. Repito, esto es porque el coeficiente está multiplicando a las literales, ¿sale? Y al multiplicar cualquier expresión o cualquier número por un 0, ¿sí? En automático el resultado es 0. Ahora tenemos lo siguiente. Observen que el exponente de esta x, o de estas x, es una expresión algebraica también. X elevado a la m más 1. ¿Sale? X elevado a la m más 1. ¿Sí? Regularmente son los ejercicios que se llegan a encontrar y aquí es donde se empiezan a atorar porque no saben qué hacer. Bueno, si seguimos las reglas, ¿sale? No debe de haber ningún problema. Dijimos que solo se pueden sumar estas expresiones, ¿sí? Si tenemos términos semejantes. Este es igual que este y a su vez es igual que este. Quiere decir entonces que ni siquiera me tengo que preocupar por este exponente. Yo sé que al final, igual que aquí, el 2 pasa en automático, este 1 que no se escribe también pasa en automático, y entonces aquí debería de suceder lo mismo. ¿Sí? Al final me va a quedar x con este exponente, m más 1. Entonces igual, no hago nada más que reescribir la misma expresión. Lo que sí es que tenemos que hacer la operación con los coeficientes, igual que en los ejercicios anteriores. Entonces yo tengo 8 menos 2, me da 6. Aquí observen también, no tenemos coeficiente, pero dijimos hace un momento que si no tiene coeficiente, este vale 1. Entonces ahí yo tendría un menos 1. Entonces, siguiendo la operación, 8 menos 2 dijimos que es 6, y 6 menos 1 me da 5. Ese sería mi coeficiente. Y ese sería mi resultado. Observen que no importa qué tipo de expresiones ustedes se encuentren, ¿sí? Lo único que debemos de observar es esto, los términos semejantes. Si hay términos semejantes, se puede sumar y restar. Van a decir ustedes, bueno, ¿y entonces qué haríamos si no hay términos semejantes? No se puede hacer una suma o una resta, ¿sale? Cuando no hay términos semejantes. Por lo tanto, las expresiones no se pueden sumar ni restar. Y no podríamos hacer esto que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Ahora, si yo tengo en este caso una fracción, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Tengo términos semejantes, observemos. Por lo tanto, los coeficientes se pueden sumar o restar. ¿Sí? Entonces sabemos que en esta expresión el resultado va a tener, ¿sí?, las mismas letras y lo único que tengo que hacer es sumar o restar los coeficientes. Ahora, aquí en esta situación deben de recordar cómo funciona la suma y resta de fracciones. ¿Sí? Sabemos que si el denominador, que es este número de acá abajo, es igualito, solo se tiene que recorrer. Aquí tengo 4 tercios, 5 tercios, 7 tercios. Entonces, al final me van a quedar tercios. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sumar y restar o restar los numeradores. ¿Sale? Según, otra vez, según el signo que tengamos aquí. Entonces tenemos 7 más 5 me da 12. Y 12 menos 8 me da 12 menos 4, perdón, me da 8. Y entonces tengo al final 8 tercios. Y ese sería mi resultado.
Ahora, un punto importante con las fracciones. Recuerden que siempre que se manejan fracciones, estas se deben de simplificar si es que se puede. O si en el caso de esto, 8 al dividirlo entre 3 me da un resultado entero, ¿sí? Ese entero se tiene que escribir. ¿Sale? En este caso, si yo divido 8 entre 3, no me va a dar un valor entero. Entonces lo puedo dejar así y no pasa nada. Tampoco se puede simplificar. Entonces por eso se queda 8 tercios y ese sería mi resultado. ¿Ok? En algunos casos van a sacar una fracción mixta cuando se pueda, pero eso sí se los piden. En muchos casos ni siquiera es necesario hacer esto. Como en esto. En esta operación, si yo lo dejo así como 8 tercios, a al cubo, b al cuadrado c, el resultado es correcto. ¿Ok? Pasando al último ejercicio, observen que las fracciones son diferentes. Nuevamente, tenemos términos semejantes. M con n al cubo, m con n al cubo, m con n al cubo. Entonces, en esta situación, otra vez, yo ya sé que al final me va a quedar m con n al cubo. El asunto aquí es que tienen fracciones que tienen diferente denominador. Ya no se puede resolver como en el caso anterior. ¿Sí? Si el denominador es el mismo, solo se recorre. Pero si es distinto, ¿sale? No se puede recorrer. ¿Por qué? Porque los denominadores son distintos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, una forma muy simple de resolverlo es la siguiente. Hay diferentes formas de resolver una suma o resta de fracciones. Pero ahorita vamos a ver una situación muy simple, ¿sí? Para llegar a ese resultado. Porque regularmente, cuando ustedes resuelven estas operaciones con fracciones, pues en estos casos es donde se empiezan a atorar, ¿no? Entonces vamos a ver rapidísimo cómo se resuelve esta operación. Recordando que lo único que voy a hacer es sumar o restar las fracciones. Entonces yo tengo 1/2 menos 3/5 más 2/3. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para resolver esta expresión? Nosotros tenemos, de una forma muy práctica y rápida o simple, multiplicamos estos números de acá abajo. 2 por 5 son 10 y 10 por 3 me dan 30. Repito, multiplicamos los denominadores o los números de abajo. 2 por 5, 10 y ese 10 por 3 me da 30. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que dividir ese 30, que se le conoce como común denominador. Lo voy a dividir entre cada denominador o entre cada número de abajo y el resultado lo multiplicamos por el número de arriba. En este caso, 30 entre 2 es 15 y 15 por 1 es 15. Esto lo voy a escribir aquí. Y voy a hacer lo mismo con la segunda fracción. 30 entre 5 me da 6 y 6 por 3 me da 18. Como aquí tengo un número menos, entonces le pongo menos 18. ¿Ok? Y por último, 30 entre 3 me da 10 y 10 por 2 me da 20. Entonces aquí tengo más 20. ¿Sale? Como les comento, esta es la forma más simple de resolver una operación, hablando de sumas y restas de fracciones, ¿sí? Y lo único que tendría que hacer es sumar o restar esta expresión. 15 menos 18 más 20. ¿Sale? Lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran. ¿Sale? Por ejemplo, 15 menos 18 sabemos que es menos 3. Y ese menos 3 más 20 me da 17. Por lo tanto, el resultado de esta expresión es 17 sobre 30. Ese sería mi resultado. Y ese resultado es el que voy a poner aquí como coeficiente. Por lo tanto, yo tengo aquí 17 treintavos, ¿sale? De mn al cubo. Como les comenté hace un rato, si la división de 17 entre 30 les da un entero, esa sería la expresión que yo tendría que escribir. En este caso no es así. Si yo divido 17 entre 30, me va a dar un valor decimal. ¿Sale? Regularmente no se usan valores decimales aquí. No quiero decir, ¿sí?, que sea incorrecto, pero en algunos casos, ¿sí?, no se usa, o en la mayoría no se usa así. Es más probable que lo encuentren de esta forma, o en su defecto, en una versión simplificada, si es que se puede.
muchas fracciones no van a poder simplificarse, como es este caso. No puedo simplificar esa fracción y entonces ese sería mi resultado. Como ven, realmente no hay mucho problema al resolver este tipo de operaciones, ¿sí? Y estos son los casos, digamos, más comunes que se pueden encontrar. Todas las operaciones de suma y resta funcionan de la misma manera, ¿ok? Buscamos o identificamos los términos semejantes, si es que los hubiera, ¿sí? Solo esos se pueden sumar o restar. Los que no, ¿sí?, se quedarían de igual forma o de la misma manera en la que se encuentran desde el principio. ¿Sí? Más adelante vamos a ver otro video donde vamos a explicar estos casos donde nos encontramos diferentes tipos de términos, ¿sí?, revueltos, los términos que son semejantes, combinados con otros que no son semejantes. Veremos en esa situación qué es lo que sucede. ¿Ok? Bueno, pues esto fue todo por mi cuenta para este video. ¿Sí? Observen que estos son ejercicios muy simples, ¿sale? Más adelante subiré más videos, ¿sí?, con la idea de que vayan resolviendo este tipo de dudas o este tipo de situaciones que de repente se les hacen complicadas. ¿Ok? Bueno, pues me despido por esta ocasión. Que tengan un excelente día, ¿sale? Y nos vemos la próxima.